Este nivel de reflexión busca que el profesor tome conciencia del conjunto de teorías implícitas, sociológicas y políticas que yacen en su estructura conceptual y que le impiden restituirle a su ejercicio profesional el compromiso con el desarrollo social y la democracia. Esta concepción tiene su origen en los planteamientos de las distintas teorías de la nueva sociología de la educación, la teoría de la reproducción y la teoría de la resistencia como la base fundamental de la tesis de la educación como práctica política. En este caso nos dicen mucho los nombres de Henry Giroux, Michael Apple, Martín Carnoy, Peter McLaren, Pierre Bourdieu, entre otros. Bueno, estas son algunas, este es el vínculo que he tratado de establecer entre los enfoques de la investigación educativa y las tradiciones que han existido para formar a los docentes. Yo estoy entendiendo todas estas ideas planteadas como una prótesis intelectual, como un conjunto de conceptos que me permiten ver más allá, ¿verdad?, que lo que veo sin esos conceptos. Este es un concepto bruneriano que nos dice que los conceptos son a la mente lo que el microscopio al ojo y a la propia mente. Con el microscopio yo puedo ampliar y entrar a nuevas realidades, a otras realidades que a simple vista no puedo entrar. El microscopio me ayuda en ese sentido. Entonces me sirve como prótesis, los conceptos me sirven como prótesis para ver realidades y construir mundos posibles u otros mundos que antes no los tenía modelizados en mi sistema. De cómo aplicar estas tradiciones de formación de profesores a esta realidad nacional. Pero miren, he tomado como base los estudios planteados por Anna Hirsch. Ella tiene una publicación, ahorita no recuerdo, en 1985. En el contexto nacional, dice Anna Hirsch, la formación de profesores universitarios ha atravesado por 4 etapas. La primera incluye las acciones aisladas que se dieron desde 1918 hasta 1969. Yo digo que durante este periodo prevaleció la tradición académica en la formación de los profesores, puesto que estuvo caracterizado por un conjunto de acciones no sistemáticas orientada a la formación de investigadores y no a formar profesores, porque no se le concede importancia a los conocimientos de tipo pedagógico didáctico. Lo dice muy claro ella. La segunda etapa se extiende del 69 al 74. Estoy utilizando la periodización de Anna Hirsch. En esta etapa se empieza a tratar de forma sistemática ya la formación de profesores y existe interés por los temas pedagógicos y didácticos. Puedo afirmar que la tradición por la eficacia social de la formación de los profesores se empieza a instalar. Ya empezamos a hablar de la tecnología educativa fundamentada en el conductismo, ¿no? Donde importa mucho el resultado, importa mucho el método, importa mucho esas cosas. Luego, la tercera etapa estuvo caracterizada por una fuerte proliferación y diversificación de programas de formación docente. Al parecer, todos ellos se inscriben también en la tradición de la eficacia social. El proyecto de la formación del profesor clínico, promovido por la Universidad Pedagógica, miren, en la década de los 60, me parece que en la Universidad de Harvard ya se estaba discutiendo el proyecto, la formación del profesor clínico estaba pensándose ya definitivamente utilizarlo en otros lugares y en otros contextos. Ya estaban pensando en exportarlo. Incluso la Universidad Pedagógica lo asume en su plan de 1979. Mientras que aquí y en otros lados nos andábamos peleando con el asunto de la tecnología educativa, si era buena, si era mala, si la usábamos, no la usábamos, etcétera. Aquello ya estaban pensando en mandarnos el modelo del profesor clínico. Y nosotros aquí en la universidad, por supuesto, andamos con la idea de hacer la revolución.
Son datos que tienden a fortalecer la hipótesis en la que se sostiene la existencia de la instalación de la tradición también desarrollista en la formación docente. El profesor clínico está muy identificado con la tradición desarrollista. La tradición de la reconstrucción social de la formación docente, esa que lucha por el cambio, la que ve a la educación como una práctica política, podemos nosotros pensar que la vivimos en la Universidad de Sinaloa, pero a lo mejor es una falsa apreciación, porque la reconstrucción social de la formación docente implica los 3 niveles de reflexión de los cuales nos habla Vane. Es la reflexión técnica, la reflexión práctica y la reflexión crítica. Y nosotros, los profesores universitarios, única y exclusivamente, cuando bien nos iba, hacíamos la reflexión crítica. Y nos peleábamos con quienes estaban planteando la tecnología educativa, que era donde se podía hacer la reflexión técnica. Y la reflexión práctica era una cosa que todavía no aparecía en nuestras mentes, y en muchas mentes de los profesores sigue sin aparecer la necesidad de la reflexión práctica, que tienden a confundirla con la investigación en la acción y que tienden también a pensar que ya porque hacemos reflexión práctica nos vamos a convertir en investigadores. No, señores, nosotros somos profesores. Primero que investigadores somos profesores. Y la investigación que plantea, la necesidad de la investigación que plantea Piaget, que plantea Tugor, que plantean todas estas, se contaba con una percepción progresiva de la educación bajo la influencia de las concepciones pedagógicas de John Dewey, para que la reflexión técnica y práctica se realizara sin obstáculos. Pero una cosa fue el decreto y otra cosa fue el hecho. Y la tercera parte la estoy pensando para la universidad. La formación de profesores tenemos que aprender a verla de manera integral, y ver la formación de profesores de forma integral es considerándola como un proceso en continuo desarrollo. Considerar que los profesores, antes de ser profesores universitarios, que las personas antes de ser estudiantes normalistas han entrado en una etapa preformativa de lo que es ser profesor. Ese es un primer elemento y eso tenemos que explorarlo. Ya hay investigación al respecto, de las creencias, los sistemas de creencias que tienen quienes aspiran a ingresar a las escuelas normales como profesores. Bueno, tenemos que acompañar esto con un programa de formación inicial para los profesores. El de la normal debe de pensarse no solamente en el terreno de lo teórico, porque solamente se van a imponer a hacer la reflexión técnica o de la eficacia social, sino que también la normal los programas de las normales deben de contemplar los 3 tipos de reflexiones. Debe de haber información teórica y deben de haber periodos sostenidos de práctica asistida o prácticas en discusión colectiva. En el caso de los profesores de la universidad, tenemos que enfrentar el desafío de la formación previa como profesores. Tenemos que pensar en programas que realmente den la formación que el profesor requiere para iniciarse como docente en las universidades. Esto yo creo que es un tema un poco difícil, más tocarlo en los ámbitos así universitarios, pero como es para los universitarios, pues no podemos irlos a tocar a la Plazuela Obregón, tenemos que tocarlos y tratarlos y discutirlos aquí, el asunto de la formación inicial de los profesores universitarios. Y después de que los profesores universitarios han obtenido su certificado de aptitud pedagógica, vamos a llamarle así, como ocurre en España, como ocurre en Francia. Francia se lo pensó desde 1947 en el plan Langevin-Ballon. Los norteamericanos y los canadienses están dando la formación previa desde la década de los 50 en la universidad de, no me acuerdo, pero desde los 50 están ellos dando la formación previa a los profesores universitarios. Y aquí nosotros tenemos que pensárnosla muy bien y no dejarle hasta ahí. Tenemos que pensar también qué hacer con los que egresan, que obtienen su certificado de aptitud pedagógica. Tenemos que pensar
en programas que ayuden al profesor principiante a socializarse, a internalizar la cultura de la profesión y que vivan, bueno, muchas cosas más tenemos que hacer. Lo voy a dejar hasta aquí y muchas gracias.